Amigos, bienvenidos a un episodio, como hemos platicado en la primera edición. Es un muy modesto homenaje a un gran periodista, don Eduardo Amir González, y para mí, como siempre, un privilegio compartir los micrófonos con nuestro director general, el sensei Jorge Braga. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Nos sentimos muy contentos de tener aquí a un gran campeón mundial. Y bueno, pues por favor, antes de que continúe este video, les queremos pedir que nos apoyen allí con la manita para arriba, que nos comenten, compartan, pero sobre todo suscríbanse a nuestros canales y activen la campanita para que les avise cada vez que nosotros transmitimos. Freddy. Bueno, pues muchísimas gracias al, para nosotros, campeón mundial, uno de los últimos héroes de la península, don Juan Herrera Marrufo. Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias hacen los payasos. Nosotros somos amigos. Así es, Juan, como siempre. Yo creo que si alguno de nuestros grandes ídolos tiene esa picardía que distingue muy por encima de cualquier élite que ustedes se puedan imaginar, eso popular, ese arraigo que tanto penetra en el gusto de la gente, ese es don Juan Herrera. Pues vamos a comenzar, antes unos mensajes. Místico regresa por la revancha a Mérida este 3 de agosto. Primera fila agotada. Místico y Atlantis Jr. contra Magnus y Niebla Roja. Adquiere tus boletos en Tus Boletos MX. Pinturas Verel, tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas es una pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Verelinte, la pintura con la mejor relación precio-calidad. Pinta con confianza, pinta con Verel. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Con pilas Energizer, ya nada te asustará. Haz que tus dispositivos duren más con los creadores de la pila de mayor duración del mundo. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Bueno, pues una de las grandes carreras de un yucateco que lo llevó a ser uno de los grandes campeones mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo, el organismo más antiguo que está actualmente dominando las acciones profesionales de este deporte tan arraigado en México y tan antiguo para la humanidad, es Juan Herrera. Me voy a permitir dar algunos datos antes que nada y pues, como siempre, pues agradeciendo el acervo que nos deja don José Luis Mendoza Ávila, el popular Porky. Aquí lo vemos en una gráfica. Y esta fue una aportación de don José Martín Medina Acereto, el Buche. Saludos para él con nuestro agradecimiento de siempre. Bueno, pues don Juan Herrera comienza su bregar por el boxeo en 1976. Cuando entre los eventos que se llevaban a cabo en el Canal 13, justamente por don Eduardo Amer, lo que ahora es Grupo Cipsi, allá en el estacionamiento que está sobre la calle 60 de la ciudad de Mérida, comienza allí sus actividades amateur, compaginadas, combinadas allá con el interior
del estado, peleó en varias localidades, varios municipios de Yucatán. Y pues aquí tenemos uno de los algunos 3 de los primeros programas en los que participa don Juan Herrera. El primero fue del 23 de marzo de 1977, lo ve usted a la izquierda de estos 3 que le estamos presentando, allá en la Plaza de Toros. En esta competencia, pues se ponían en juego 2 campeonatos estatales. Wilber Canché, que gana el estatal Mosca, que después fue de Juan Herrera, y se lo gana a José Cabrera en una extraordinaria pelea. Ese título estaba vacante, ya que don Guti Espadas, que era el posesionario, lo había dejado vacante por ir por su campeonato mundial. De esto le estaremos platicando en el próximo programa. Y Paulino Canché empata con Humberto Lara por el campeonato estatal de peso gallo. Y allá en una de las preliminares podemos ver a don Juan Herrera, quien le gana decisión a Guillermo Mis. El programa de medio es del 1 de marzo de 1978, donde noquea en 5 a Martín Ordóñez en la sala de fiestas Montejo. Fue la primera 10 rounds, ¿verdad? En la sala de fiestas Montejo. Parece que fue la primera a 10 episodios. Y el 12 de abril de 1978 noquea en el segundo round a Gregorio Tlaguayochi. Entró al quite por José Cabrera, y aquí se le anuncia a don Juan como el mejor prospecto del 78. Bien, de la temporada boxística de ese entonces, mejor dicho. Y el 5 de septiembre de 1979 le gana allí en la Plaza de Toros Mérida el campeonato Mosca de Yucatán a Marco Antonio el Chino Benítez, que después fuera campeón nacional del mismo peso, un extraordinario boxeador que deja en manos de Juan Herrera en una extraordinaria pelea el campeonato estatal. Esto fue en la Plaza de Toros Mérida, otra cartelera de 2 títulos estatales que se ponían en juego. Fue por el de peso ligero, donde el dinamita Juan Hernández noquea en 7 a Lupe Pérez después de abrirle un impresionante tajo en la ceja derecha. Ese título ligero, por cierto, había estado vacante durante 16 años. El último campeón había sido Tony Quijano. Pues esa fue una noche de Juanes. Juan Herrera se corona campeón Mosca y Juan Dinamita Hernández se corona campeón de peso ligero. Así las cosas, Juan Herrera fue el campeón estatal de peso mosca número 11 para nuestro boxeo. Primero, el 5 de septiembre de 1979, el 20 de febrero de 1929, Julio el Mudito Mundiurni le gana decisión a Mike Betancourt. Las primeras son en el Circo Teatro Yucateco. El 4 de octubre de 1944, Carlos Miranda derrota también por decisión a Joe Aguilar. El 3 de marzo de 1948, quien a la postre fuera nuestro primer campeón nacional, Raúl Solís Rachó, el Chueco Solís, el Chueco de Santiago, le gana por nocaut en 2 a Antonio el Zorrito Franco. El 13 de mayo de 1953 vino el cuarto campeón, Ramón Moncho Cruz, quien le gana por nocaut en 11 a Lázaro Uribe. El 27 de junio de 1962, Adriano el Baby Mendicuti, extraordinario amigo, y además pues continúa impartiendo su sapiencia allá en la 50 Sur de la ciudad de Mérida, en el gimnasio San José. Bueno, pues don Adriano le gana decisión en 10 a Pastor Medina. Esto ya es en la Arena Baratilleros. Las anteriores fueron en el Circo Teatro Yucateco. El 3 de diciembre de 1967, José Luis el Chamaco Cetina le gana decisión a Mendicuti para arrebatarle en la Plaza de Toros Mérida el cinturón estatal de peso mosca.
El 27 de mayo de 1970, Don Miguel Canto le gana decisión a Lino Andrés Paul Zap Vicente Paul, uno de los grandes ídolos del boxeo yucateco, y Don Miguel gana su primer campeonato en el profesionalismo. Miguel, pues fue el único yucateco que ha logrado ganar primero el campeonato estatal, luego el nacional, para irse después a hacer historia a Japón y coronarse como uno de los grandes campeones mundiales que ha dado este planeta en la categoría de peso mosca. Después deja vacante el título, obviamente, Miguel, para ir por el campeonato nacional, para que el 20 de septiembre de 1972, don Héctor Mendieta Polanco, Héctor Refugio Mendieta Polanco, el Hércules Maya, le gane por decisión en 12 a un ex campeón, a José Luis el Chamaco Cetina. Aquí hubo una cuestión un poco, una anécdota. José Luis se había ido a vivir a Chetumal y cuando Miguel Canto gana el título, pues lo reclama a él, oye, pues el campeón soy yo, no he renunciado. Entonces el título que gana Miguel a Vicente Paul lo expone contra quien decía ser el campeón y le gana, y después regresa el Chamaco Cetina para retar, para dirimir pues el campeonato contra Héctor Mendieta, y gana Héctor Mendieta. Para que después, el 8 de diciembre de 1973, don Gustavo Hernán Espadas Cruz, Guti Espadas, el huracán yucateco, le ganara por decisión en 12 a Héctor Mendieta, y esto ya es en la Plaza de Toros Mérida. También Guti deja el campeonato porque las ofertas se venían a raudales para compromisos más importantes, que a la postre pues lo hicieron campeón del mundo, y aquel título vacante lo gana, como ya lo indicamos hace un ratito, Wilbert Canché por decisión a José Cabrera. De esta ya les platicamos, incluso les pusimos el antecedente. También es en la Plaza de Toros. Y el 5 de septiembre de 1979, don Juan Herrera se corona campeón estatal de los pesos moscas en Yucatán. Continuamos. Místico regresa por la revancha a Mérida este 3 de agosto. Primera fila agotada. Místico y Atlantis Jr. contra Magnus y Niebla Roja. Adquiere tus boletos en Tus Boletos MX. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Con pilas Energizer, ya nada te asustará. Haz que tus dispositivos duren más con los creadores de la pila de mayor duración del mundo. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Sport Depot y ADX te hacen sentir la pasión por el boxeo. Encuentra la más amplia variedad de artículos de boxeo a precios insuperables. Todas las marcas para boxeadores están en las 5 sucursales de Sport Depot. Ven a Sport Depot y atrévete a ser el campeón. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Pues bien, amigos, continuamos con esta leyenda del boxeo yucateco. Ya llegamos, pudiéramos decir, a la primera parte de esa extraordinaria carrera que lo coloca entre lo más grande que ha dado México en esa categoría. Y después de haberse coronado con Marco Antonio el Chino Benítez, tiene 11 confrontaciones, muchas de estas con gente de primer nivel, como Amado La Panterita Ursúa, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Aquí vamos a platicar un poquito más a fondo. En Cozumel también le gana a José Luis el Chamaco Cetina, que había sido campeón estatal, y le llega la oportunidad contra el panameño Luis Ibarra. Y quiero, por favor, que no pierdan detalle de esta contienda que ya estamos viendo
en pantalla. Esta contienda se lleva a cabo en el parque de pelota Carta Clara, en el parque Carta Clara de la ciudad de Mérida. Pelea de campeonato mundial, pelea por el campeonato mosca de la Asociación Mundial de Boxeo entre el campeón Luis El Naja Ibarra Castillo, nacido en Colón, Panamá, el 23 de febrero de 1953, enfrentando a un Nobel, a un novato para el ámbito, Juan Herrera de Yucatán, pero no era cualquier campeón. El panameño ganó el 17 de noviembre de 1979 el título Mosca que venía a exponer con Juan Herrera. Claro, no fue precisamente eso porque lo pierde y lo recupera, venciendo, imagínense, por decisión en Venezuela al local Betulio González. Esto fue en la Plaza de Toros Maestranza César Girón, allá en Maracaibo. Vean ustedes cómo Juan Herrera, vean ustedes el privilegiado manejo de su mano izquierda, sobre todo, con un remate muy oportuno. La pelea desde un inicio, desde que inició el combate, Juan, pues prácticamente con toda la confianza que le daba esa extraordinaria preparación, lo fue llevando por toda la contienda, tal y como empezó la pelea, es con ese dominio de don Juan Herrera, del yucateco, fue aumentando paulatinamente hasta lograr dominar al panameño. Este cinturón, decíamos que le gana en Venezuela a Betulio González, don Luis Ibarra, lo pierde en su primera exposición por nocaut en el segundo round contra Tae Shin King, lo noquea en el segundo asalto el 17 de febrero de 1980 allá en Seúl, Corea del Sur, pero lo recupera, imagínense ustedes, lo recupera contra Santos Laciar, ganándole también por decisión en el Luna Park de allí, de Argentina. Por cierto, una disculpa, en el primer capítulo de historia, de Cita con la Historia en el Ring, mencioné que Santos Laciar era de Córdoba, Venezuela. Una disculpa, es de Córdoba, Argentina. Hasta donde yo sé, no hay Córdoba en Venezuela y en España, aquí en México. En fin, pero una confusión, una disculpa. Pues bien, le gana por decisión Cordobés Santos Laciar y es el título que viene a exponer a Mérida, Yucatán. Juan, pues una pelea que se dio en un momento muy oportuno, porque aunque mucha gente pensaba que no estabas preparado para un compromiso tan grande, yo siento que te llegó en el momento exacto. Pues piense que yo también pensaba lo mismo, pero si un señor que nos ayudó bastante tenía la confianza de que le podía yo ganar, don William, pues nosotros obedecíamos lo que él decía. Don William Abraham Dagger, el hombre que impulsó el boxeo yucateco. Juan, cuando a ti te avisan que ya estabas obviamente clasificado entre los mejores pesos moscas de la Asociación Mundial de Boxeo, pero te llega la noticia después de un combate, digamos, pues no preparatorio allá en Villahermosa contra el Fego López. Cuando peleaste con el Fego, ya se tenía alguna noticia de esta pelea de campeonato del mundo. No. No, ¿verdad? No. No. Que yo recuerde, no. No, o sea, cuando viene, vamos a platicar. ¿Quién te da la noticia? ¿Quién te dice, oye, Juan, fíjate que hay esta oportunidad? La verdad, no recuerdo. Lo que yo recuerdo es que al ganarle a la Pantera, o la Panterita Ursúa, en Tuxtla Gutiérrez, el señor Abraham me dijo, te voy a traer al campeón del mundo. Se saltaron casi mis ojos al decirme eso.
y me dijo, bueno, las palabras que me dijo no las puedo mencionar, pero me dijo, ¿le metes? Sí, sí le meto. Bueno, ya se da la pelea, viene la firma de los contratos. Yo siento que Ibarra se portó siempre un caballero, ¿verdad? Sí. Un caballero, sí recuerdo que en todos lados, un respeto. Como la gente de Panamá, por cierto, un saludo a mi gran amigo Daniel Alonso, con lo mejor del boxeo, no lo perdamos, ahí hay gran historia también para los boxeanómanos que nos acompañan. Daniel Alonso allá en lo mejor del boxeo junto con Juan Carlos Tapia, encuéntrelo en el Facebook, también tiene muchas muy importantes historias y está muy ligado el boxeo panameño al boxeo de Yucatán. Recordemos que también Guti Espada se corona en la mejor pelea de aquel 1976 allá en Los Ángeles contra otro panameño, Alfonso Piedrita López, que iba invicto además. Bueno, saludos para mi querido amigo. Y la preparación para este combate, Juan, ¿contra quién fue? Porque no era fácil conseguir ayudantes que puedan tener esa categoría de enfrentar a un hombre como Luis Ibarra, el Naja Ibarra. Bueno, pues después de la pelea de la Pandereta Ursúa, me dijo las palabras que les mencioné, don William, pues sí, empezamos a entrenar para hacer más fuerza, con más inteligencia. Pero resulta que me estaban entrenando para mermar una velocidad que tenía Luis Ibarra, del cambio de guardia, y muy veloz, porque se movía mucho. Pero resulta que cuando empieza la pelea, este panameño se para y para mermar, o sea, igualar su velocidad, era yo. Estaba yo girando como decían, bueno, ya en el ambiente decimos, como un pajarito que está volando hacia alrededor. Y al querer entrar, él me contragolpeaba, porque era muy rápido. Pero hasta en el séptimo round, se acerca Joe Camargo. José Camargo. José Camargo, un gran saludo para él, que es una persona que está un poco enferma. Don José Camargo Guerrero. Guerrero, no, hombre. Que él sí peleó. Él sí peleó. Campeón del sureste del peso pluma. Juan, tírale ese recto abajo de izquierda. Y lo hice. Un recto, esquivé su jab y le metí el jab abajo. Desde que hizo, no, hombre. Yo dije, ya te llevó el demonio. Y empecé a golpear, y me dijo Camargo, no lo sueltes, nomás fíjate la inteligencia que él tenía, porque él sí boxeó. Y lo seguí golpeando hasta que se cayó. Sí, pues se cayó ya para no levantarse. Para no levantarse, de hecho se toma de la cuerda de más abajo, tratando de impulsarse el valor indómito de los boxeadores de esa envergadura, de ese tamaño, pero no le respondió el cuerpo, realmente estaba ya prácticamente hecho pedazos. Y cambia de manos ese título, vean ustedes cómo queda, prácticamente se desploma Ibarra, hace el intento, pero definitivamente Arthur Mercantel fue el referee en este combate. Ya decide no levantarse y pues queda en extraordinarias manos ese título mundial del organismo más antiguo de la historia. Por cierto, también quisiera yo agradecer al licenciado que nos hizo el favor, ¿te acuerdas, Juan, de mandarnos esta película, mi tocayo Alfredo Polanco Álvarez, el experto boxeanómano
de allí de Baja California, baja californiano. Muchísimas gracias porque él nos hizo llegar el disco que estamos viendo, ¿te acuerdas? Muchas gracias. Después lo tuvimos aquí en Mérida, entregándole el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo a Guti Espadas, 40 años después de haberlo ganado. De esto vamos a platicar cuando tengamos aquí al huracán yucateco de Guti Espadas Cruz. Continuamos. En Pinturas Verel tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas es una pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Verelinte, la pintura con la mejor relación precio-calidad. Pinta con confianza, pinta con Verel. Patrocinador oficial del origen de los campeones. Patrocinador oficial del origen de los campeones. Hola, buenas tardes, bienvenido a Maderos Refaccionarias. Disculpa, ¿tienes el kit de clutch? ¡Lo tenemos! ¿Y el valero de caja de velocidades? ¡Lo tenemos! ¿Y bujías con sus cables? Los cables de las bujías originales y reforzados ¡lo tenemos! Madre, pues sí que en Maderos Refaccionarias lo tienen todo. Tenemos todo lo que necesitas para que siempre quedes bien con tus clientes. Madre, ya me convenciste. Niño, en Maderos Refaccionarias lo tenemos todo. Patrocinador oficial del origen de los campeones. Bueno, pues aquí está el cartel de la defensa que le hizo a su título don Juan Herrera, y fue nada más y nada menos que contra don Betulio II González, nacido en Santa Bárbara de Zulia, zuliano, el 24 de octubre de 1949. Y aquí vemos también fue allá en el Parque Carta Clara, aquí en la foto que les mostramos, vean ustedes cómo la revista Ring Mundial, una de las más prestigiadas de aquel entonces, pues sacaba en uno de los números al campeón mundial Juan Herrera, y en su momento también al campeón mundial don Betulio González. ¿Qué pasó por tu mente, Juan? Nos has platicado de una anécdota mientras estamos viendo las escenas de este extraordinario combate. ¿Qué pasó por tu mente cuando vino la oportunidad de desquitar algo que tú querías desquitar desde años atrás? Platícanos esa historia. Va Guti a Venezuela, pierde entre comillas el campeonato mundial contra Betulio, y en ese entonces pues había una buena relación como hasta ahora con don Guti Espadas Cruz. Claro que sí, es un gran amigo. Es un gran amigo Guti. Y yo recuerdo que le dije, te voy a vengar. Así es. Esa y lo verdad. Hice. Y lo hice porque me da mucho gusto haber noqueado a Betulio. Sí, cómo no. Sí, y lo noqueaste en el 7º episodio, después de haberlo cortado, después de haberlo castigado con ambas manos. Era algo que iba más allá de la defensa de un título, era el cumplirle a un hombre que había sido pues un ejemplo para ti. Yo creo que Guti fue un ejemplo para toda una generación. Y un gran amigo. Y un gran amigo. O sea, se suman dos cosas, tu buena preparación, tu deseo deportivo, pero también esa obsesión por desquitar aquella derrota de Gustavo, ¿no? ¿Hubo algo de eso? Claro que sí, así pues, fue. Pues don Betulio González es, sin lugar a dudas, uno de los grandes campeones mundiales de todos los tiempos, un deportista a carta cabal, un hombre que vivió para el boxeo y además demostró una gran caballerosidad. A él le decían el botellita, porque cuando pelea con Hervito Salavarría por el título, que a fin de cuentas pierde, demuestra que en esa botellita había algo ilegal, le quitan el campeonato a Hervito, y como aquellas decisiones que uno a veces
no entiende, y sí, por fortuna, Betulio no está. Entonces se queda vacante, se lo gana, ese título vacante se lo gana Betulio derrotando allá en Venezuela a Miguel Canto. Pierde con Shoji Oguma, después se hace campeón. Es un multicampeón de peso mosca, un hombre sin lugar a dudas, sin el que no se entendería la categoría de peso mosca centroamericana sin Betulio González. El venezolano hizo grandes proezas en beneficio del boxeo. Bueno, ahora el antecedente, tú cuando te dicen, la oportunidad para Betulio venía obviamente movida por su promotor Rafito Cedeño, venía muy fuerte la presión para que él recupere ese campeonato, esta vez de la Asociación Mundial de Boxeo. Él había sido presidente del consejo. A ver, platícame de qué fue la indicación de don William Abraham cuando platicó contigo y que te dijo es Betulio. ¿Cuál fue la indicación de William? Bueno, William solo daba indicaciones, ¿no? Venía y te decía. ¿Qué fue lo que te dijo? Pues lo único que yo casi recuerdo, porque después de tantos golpes a veces despierto y no recuerdo muchas cosas. Me dijo don William que que le tenía que ganar a Betulio González. Y eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que hiciste. Don Asís Abraham también jugaba un papel muy importante a la hora de platicar con ustedes, de decirles pues lo que costaba en esfuerzos y en relaciones traer este tipo de adversarios y sobre todo traerlos a Mérida. Hay que recordar que también lo vamos a platicar en su momento cuando esté don Guti aquí. Pues imagínense, la Asociación Mundial de Boxeo veta la comisión y Guti nada más hace una defensa en Mérida, las demás ya no las pudo hacer aquí porque no estaba la asociación completa con la comisión de Mérida. Pero sí, los Abraham hicieron todo el esfuerzo, los señores Abraham hicieron todo el esfuerzo para traer gente aquí a Yucatán a exponer su título. Y después traen a Betulio, que la pelea se iba a ir a Venezuela, ¿no, Juan? Pues la verdad casi no recuerdo, pero sí se podría haber ido. Y le iba a ir igual porque fue por local. Le iba a ir igual a Betulio González. Bueno, pues estas fueron las escenas de ese gran combate allá en el Carta Clara. Miren ustedes ya al final, muchísimas gracias al Sensei Braga que nos está dejando ver cómo Betulio pues prácticamente ya no tenía nada que hacer cuando le paran el combate, cristalizando así la defensa del título de la Asociación Mundial de Boxeo de don Juan Herrera Marrufo. Continuamos. Místico regresa por la revancha a Mérida este 3 de agosto. Primera fila agotada. Místico y Atlantis Jr. contra Magnus y Niebla Roja. Adquiere tus boletos en Tus Boletos MX. Pinturas Verel, tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas es una pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Verelinte, la pintura con la mejor relación precio-calidad. Pinta con confianza, pinta con Verel. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Con pilas Energizer, ya nada te asustará. Haz que tus dispositivos duren más con los creadores de la pila de mayor duración del mundo. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones.
Patrocinador oficial del origen de los campeones. Y aquí viene un evento, pues algo que incluso ha entrado, ha sido motivo de motivar a cualquier deportista. La pelea entre Santos Benigno Laciar, ex campeón del mundo, gran campeón del mundo, Santos Benigno, que venía de retador Herrera. El programa lo estamos viendo y aquí viene esa contienda que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Mérida, en el Cartaclara de la ciudad de Mérida, y pues enfrentaba Juan a un campeón que había sido a un retador que había sido ya campeón del mundo. Él había ganado el primer campeonato en Sudáfrica venciendo a Peter Matebula. Después pierde el campeonato, como ya lo platicamos con Luis Ibarra, regresa por el título a Mérida, y aquí en el cuarto episodio, si mal no recuerdo, hubo un percance en el hombro derecho de Juan Herrera. Y este combate se fue hasta el 13º episodio con ese obstáculo para un hombre que requería obviamente de rematar fuerte con la derecha a un boxeador tan ofensivo como era Santos Laciar. No pudo haberle hecho la faena únicamente con la mano izquierda, que a fin de cuentas le estaba haciendo la faena, ¿no? Una noche triste para el boxeo yucateco, ya que pues también en otra contienda el argentino Mario De Marco, ayudante de Laciar, noquea a Miguel el Pulgarcito Leal. Bueno, en fin, los únicos que vencieron en aquella cartelera fueron Ricardo Leoncito Peralta y Wilber Medina. Se vinieron las cosas muy en contra del boxeo yucateco, y esto es el 1 de mayo de 1982, allí en el Cartaclara. Juan, ¿tú recuerdas cuál fue el episodio donde sentiste que ya se había salido prácticamente la articulación de su lugar? Sí, bueno, en el sexto sexto. Sexto round, sí. Yo sentí que como que se trabó el hombro, entonces yo lo moví. Se ve en la pelea, en la película, cómo le hago aquí y lo vuelvo, porque no creo que haya sido una zafada grande. Y seguí peleando, pero lo volví a tirar y en ese mismo round se me zafó otra vez. Y terminó el round. Así es que en el séptimo, pero sí, fue y ahí pues ¿qué medidas tomaba la esquina? Yo veía que estaba muy movido el mismo José Camargo allá para tratar de que termine la pelea, desde luego de conservar el título. Pues fíjate que yo siempre he querido mucho a Camargo, y pero él, llegar a la esquina, empezaron mi entrenador y el otro, no sé cómo, Magallo, se me zafó eso, y Camargo subió, se le zafó el brazo, y él fue el que me tiró la toalla y me puso el brazo, el hombro. Camargo te regresa el hombro a su lugar. Me regresa al lugar. Y me dice, no la tires, Juan, no la tires. Pero seguí yo boxeando con la mano izquierda y la derecha, pero veía yo que la derecha le podía entrar y la tiré y se volvía a zafar. Sí, había que rematar. Porque estabas haciendo bien la mano izquierda y de repente. Después, fíjate que después yo vi al referee ese en un viaje. Carlos Berrocal. Berrocal, sí. Carlos Berrocal. Y él se acercó, y cuando ya estaba la pelea ya avanzando, se acercó y dijo, Juanito está ganando en las tarjetas. Nada se pasó. Entonces
pues daba un poco de ánimo en que yo estaba con la mano izquierda. Y hasta el 13º round. 13º, y en el 13º, o sea, termina el 12º episodio y Juan llevaba empatada la pelea. En ese entonces las contiendas eran a 15 rounds, esta fue a 15 episodios. Precisamente un año después, primero el Consejo Mundial de Boxeo lanza la iniciativa para reducir a 12 los rounds de peleas de título mundial, basándose en aquella tragedia entre Duk King y Ray Mancini, que termina con la vida del coreano. Pues bien, si hubiera habido la medida un poco antes, pues por empate hubieras conservado tu título. Pues sí. Pero lo hubiera, pues no existe. Hubiera. ¿No? Y yo recuerdo también, Juan, que el mismo público, con ese amor que se le tiene a gente como tú, pues gritaba que ya se detuviera la pelea, ya se había dado cuenta la gente. En el 13º round se paró el público y empezó a gritar que paren la pelea, porque ya se habían dado cuenta. Ya se habían dado cuenta. Bueno, todo el mundo ya se dio cuenta. Yo, de hecho, esta pelea, yo trabajaba en un barco allá en Pemex, y desde un barco vi esta pelea que sí, realmente estabas venciendo a un gran campeón argentino. Pues él, cuando gana el campeonato aquí en Mérida, se lanza y rompe el récord de su paisano Pascual Pérez. Sí. Rompe el récord, no llega al de Miguel Canto, ¿no? Pero se hace 11 defensas y después deja el título vacante de peso mosca, y contra Gilberto Román gana después el campeonato mundial de peso supermosca. O sea que no le estabas ganando a cualquier retador, campeón, supercampeón. Bueno, pues esto fue lo que pasó en la pelea contra Santos Benigno Laciar. No se vaya, vamos a tener un round más, y ya con la revancha que se lleva a cabo ya en Marsella, Italia, precisamente contra Santos Laciar, para que vean ustedes la calidad de la rivalidad que puede alcanzar dos personas que van en conquista de un título mundial. Continuamos. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Origen de los Campeones. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Con pilas Energizer, ya nada te asustará. Haz que tus dispositivos duren más con los creadores de la pila de mayor duración del mundo. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Sport Depot. Patrocinador oficial del Origen de los Campeones. Bueno, pues bien se ganó Juan Herrera la oportunidad de volver a disputar el título mundial contra Santos Laciar, el palucho Santos Laciar, y la oportunidad se da en junio de 1984 en Europa, ya en Italia. Contendientes allá al fondo de pantaloncillo blanco, el campeón el argentino Santos Laciar.
nervioso como puede apreciarse, y en la esquina opuesta aquí tenemos, en calidad de retador, esta noche allá en Marsala, esta tarde aquí en la Ciudad de México, en la República Mexicana, a Juan Herrera. Y vean ustedes la pelea que saca Juan Herrera, pero aquí, Juan, hubo un cortapié, un obstáculo que impidió que Juan Herrera llegara al 100% a un compromiso tan importante como era la disputa del campeonato mundial de un hombre que habías dominado prácticamente con una sola mano en México. ¿Cómo llega a esa oportunidad? Tú pues, haces algunas contiendas antes de retar, le ganas a Mario González, le ganas al durísimo Aarón González, Aarón García, quiero decirles que era una potencia inminente, había noqueado a medio mundo hasta que llegó a Mérida y lo derrotas. También habías dado la revancha, no, la revancha vino después contra Amado Ursúa. Esa la platicamos después porque aquí también hay una anécdota buenísima que siempre cuentas tú con esa picardía que te distingue. Bien, viene la oportunidad, viene la preparación, sabes tú cómo derrotar a Santos Laciar y de hecho haces este papel que estamos viendo contra el gran Palucho. ¿Qué fue lo que actuó en contra de Juan Herrera específicamente en esta contienda, Juan? Bueno, al estar allá, pues, supuestamente yo siempre he reclamado lo que hacía mi entrenador, o lo que hizo. De que llevaba, si te dan creo que 5 boletos para el peleador, el entrenador, el sparring y el doctor. Y no llevaron un doctor en una pelea de campeonato mundial. Entonces yo eso le reclamaba a mi entrenador, que la verdad era medio torpe en muchas cosas, ignorante. Uno cuando no pelea, no puedes decir qué es lo que sientes cuando te dan una bofetadita o un golpecito. No puedes sentir. Entonces, en esa pelea no es mi, ¿cómo podría decir? No es pretexto. El día de la pelea estoy abajo 800 gramos. O sea, llegaste bajo de peso. Llegué en ese momento al día de la pelea y le digo, oye, ¿cómo voy a estar abajo? Y me dice mi entrenador, para que estés rápido. Así que, nada más ves su mentalidad contra un peleador de empuje que es Santos Laciar. Sí, un toro. Y le aguanté 15 rounds. Y le aguantaste 15 rounds, pero no le aguantaste, se aguantaron 15 rounds porque fue una pelea de dominio alterno. No, estaba fuerte la pelea. Uh-huh. Pero si tú tienes una desventaja, ella podría decirse de entrenamiento, de cualquier cosa como esta. Sí, que estás a un kilo. Tienes que llegar al 100% y un detalle puede inclinar la balanza. Eso como yo siempre he pensado, y como le comento a veces a muchos que yo entreno, ¿por qué crees que pesan a los boxeadores? Por 100 gramos se ha perdido un campeonato del mundo. Así es. ¿Y sabes cuántos son 100 gramos? Como 30 escopetazos. Sí. Y no lo puede dar el campeón. Entonces, pero por eso hay que llevarse. En eso fue, bueno, me voy a enseñar un poco para atrás, en que empezaron a hacer las peleas a 12 rounds, porque los entrenadores andaban deshidratando a sus peleadores para que dieran un peso menos. Sí, así es. Entonces, y había mucha muerte. Definitivamente, fíjate que siempre he coincidido con eso, campeón, y qué bueno que una persona como tú, con esa, pues que fuiste campeón del mundo, sabe distinguir, puede distinguir la distancia tan grande que hay por unos gramos entre la victoria y la derrota. Yo creo que es el menos indicado, cuando no está preparado, desde luego, de fijar el peso de un boxeador. Para eso, como bien dijiste, es un equipo de trabajo, es un nutriólogo, es una persona que está viendo que no pelees anémico,
la anemia. Y la anemia en gente joven, pues no lo van a distinguir, pero quiero decirles que el siglo pasado la gran mayoría de campeones, precisamente por esa obsesión de los entrenadores de dar siempre el menor peso para no dar ventaja en alcance y demás, sacrificaban a los muchachos. En ese momento no había problema, los problemas venían después. Porque antes era 8 horas para la pelea, y era el peso que por eso menciono. Los bajaban de peso, los deshidrataban y estás así como un enfermo, estás bajando de peso. Y a veces no todos los cuerpos hacen una recuperación como la que tenía Guti. No, hombre, un toro. Recuperarse. Ahora es un día y tanto, casi 2 días. Sí, así es. Pero antes no eran 8 horas. Entonces no todos los organismos eso es lo que se tiene que entender. Yo siempre lo platico, pero muchos me ven así con cara de, ¿y qué estás diciendo? Así es. Gente que es un idiota, no tiene ni idea de verdad de lo que es subirse a un ring a sacrificarse, a dar el peso. Y les digo, yo siempre le menciono, bueno, hasta a los muchachos que entreno, ¿sabes por qué pesan a los boxeadores? Y me ponen una cara así de guay. No lo saben, a veces los muchachos no lo saben. Y por eso los entrenadores antiguos trataban de bajar de peso, y van así como me decía mi entrenador, el handicap lo vas a tener a tu favor. Ay, Dios mío. Así es. Bueno, vamos a pedirle a comerciales, que donde ya vimos este gran rendimiento que tuvo allá en Italia Juan Herrera. Vamos a unos comerciales y regresamos. Sensei, si fueras tan amable, estamos fuera de script. Aquí es un favor que le estamos pidiendo al director general, con unas escenas más de esa pelea donde se corona allá en el Cartaclara, ya en el lejano 1981, Juan Herrera, para platicar un poquito más ya del término de su carrera, y regresamos en el tiempo para que nos diga algunas situaciones de que lo llevaron a boxear. Continuamos. Hola, buenas tardes, bienvenido a Madero Refaccionarias. Disculpa, ¿tienes el kit de clutch? ¡Lo tenemos! ¿Y el valero de caja de velocidades? ¡Lo tenemos! ¿Y bujías con sus cables? Los cables de las bujías originales y reforzados ¡lo tenemos! Madre, pues sí que en Madero Refaccionarias lo tienen todo. Tenemos todo lo que necesitas para que siempre quedes bien con tus clientes. Madre, ya me convenciste. Niño, en Madero Refaccionarias lo tenemos todo. Patrocinador oficial del origen de los campeones. En Pinturas Verel tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas es una pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Verelinte, la pintura con la mejor relación precio-calidad. Pinta con confianza, pinta con Verel. Patrocinador oficial del origen de los campeones. Patrocinador oficial del origen de los campeones. Bueno, pues teniendo de fondo, como dijimos, esta gran pelea contra Luis Ibarra, el Naja Ibarra, así le decían, el Naja o la Cobra Ibarra. Pues Juan, después de esta gran exposición que hiciste allá en Europa, todavía quedó cuerda para darle más satisfacción al boxeo. Ya hablamos de Aarón García, y le das la revancha para todo esto también. En agosto de 1984 sacas con otro yucateco la pelea del año en la Arena Coliseo. Se premia como la pelea del año contra Jorge Cano, y terminas además pues barriendo prácticamente los pesos moscas. Pero platícame de esta pelea, la revancha con Amado La Panterita Ursúa aquí en Mérida,
que ya había peleado contra el durísimo Alfredo Martínez Castillo, Freddy Castillo, que no solamente pegaba duro, sino que lo distinguía, se distinguía por un aguante titánico, aguantaba mucho golpe. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Esta anécdota que, sobre todo como tú la cuentas, a ver, platícanos. Sí, me da mucho gusto comentárselo ya a cualquiera y a mis amigos y a los que yo entreno. Yo pensaba que un peleador que se sube, un boxeador, se sube, no tiene miedo. Lo que pasa es que no sabe qué va a pasar. En cambio, cuando fui a pelear con la Panterita Ursúa, a Tuxtla Gutiérrez, entonces yo, pues siempre vienes a un ser poderoso, que es mi Dios. Y decía, Dios mío, ayúdame. Cerraba yo los ojos y solo veía yo a Freddy cruzado sus ojos y sus pies para arriba, donde lo noqueó la Pantera Ursúa. Le dio un volado y solo cerraba mis ojos y entonces empecé a sentir eso que sientes aquí por el vientre bajo, como unas cosquillitas y yo pensaba, es miedo. No es miedo, si un boxeador no tiene miedo. Un boxeador no tiene miedo. ¿Qué va a pasar? Y decía, Dios mío, ayúdame, porque pegaba durísimo. Sí, cómo no. Y después veía a Hilario Zapata, como lo hizo, como de huesos cayendo en una muerte. Lo desmadejó a golpes. Entonces, en eso otro sí, panameño, Hilario Zapata. Sí, entonces yo tenía ese temor que cualquier boxeador, como le digo a los muchachos, hasta el campeón tiene ese nerviosismo de que qué va a pasar. Pero si sabes que ya tienes la condición física del cuidado, de dormir diario temprano, de levantarse temprano, de ir a entrenar, de alimentarte y todo, ¿quién crees que va a ganar? Así es. Entonces, digo eso. Y salgo con ese temor y le doy una paliza a la Pantera Ursúa. Que ni yo me lo creo. Que también fue campeón del mundo, ¿eh? Sí, fue campeón del mundo. Ganó Hilario Zapata, como bien dijiste, por nocaut. Y no me podía yo creer en lo que yo había hecho. Después de pasar por ese nerviosismo. Así es. Juan, bueno, pues ya te retiras en 1988 y pues ahora entrenas boxeadores. ¿Dónde está entrenando Juan Herrera? ¿Qué horario tiene? Y desde luego, ¿quién puede entrar a entrenar bajo la dirección de un gran campeón del mundo? ¿Quién puede entrar? El que quiera, el que se comprometa con el boxeo, porque yo siempre cuando llegan les digo, ¿por qué escogiste el boxeo? ¿Sabías que es el deporte más duro que hay? Sí. Sí. ¿Y por qué escogiste el boxeo? Porque quiero aprender a pelear. Ah, muy bien. Pero no es para estarle rompiendo el alma a tus vecinos, a nadie. Y listo. Entonces sí puedes entrenar. Porque yo te voy a decir si tienes talento. Porque hay muchos que llegan y son natos con el talento. Lo que les muestres, hacen. Muchachos. Y así. ¿Y de qué hora? ¿Dónde estás? ¿Dónde impartes clases de boxeo? Yo estoy con mi gran amigo, con mi ídolo, con Guti Espadas, allá en el Estadio Salvador Alvarado. En la Catedral del Deporte Yucateco, el Estadio Salvador Alvarado. ¿Y en qué horarios están ustedes? Está Guti Espadas, también está Henry Vidal allá, sí. ¿Verdad? Está Henry Vidal allá. De 4 a 8. De 4 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes. Pues allá está el gran campeón y desde luego mudo testigo de todo esto, la evidencia de la grandeza de un yucateco que llevó hasta el grado heroico una defensa que es motivo
de que a los muchachos se les venga ese entusiasmo de defender lo suyo a capa y espadas. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, de verdad, que para nosotros es un gran honor que haya sido parte del inicio de Cita con la Historia en el Ring. Gracias, de verdad. No, gracias, tío. Pues muchísimas gracias sobre todo a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.